tenemos en el presente simple, su significado es que son acciones que, que se realizan con frecuencia, pero no se realizan en el mismo momento, en el momento actual. Para realizar algunas frases en inglés tenemos affirmative, negative, interrogative, las cuales tenemos el sujeto más el verbo más el complemento. Por ejemplo, tenemos algunos sujetos como I, you, we, they. Un ejemplo de estos es el sujeto with, el verbo stay y el complemento in the museum. Tenemos que tener cuidado en las terceras personas, las cuales son he, she, it, en los cuales nos va a dar un cambio en el verbo, que va a ser agregarle una S. Por ejemplo, acá, stays in the museum. En interrogativo encontramos igual nuestro sujeto más el auxiliar do o das, dependiendo de la tercera persona. Por ejemplo, acá sería don't stay in the museum. En nuestro negativo, y acá en nuestra tercera persona sería she does not stay in the museum. Acá tenemos en nuestro interrogativo, acá nos cambia, nuestro auxiliar do va primero que el sujeto. Entonces acá nos quedaría, por ejemplo, do we stay in the museum y nuestro signo de pregunta. Tenemos dos formas de responder, pero acá usaremos la corta. Por ejemplo, yes, we do. Y en nuestra tercera persona, un ejemplo sería does it stay in the museum. Y no, y nuestra respuesta sería no in dance. Tenemos unas reglas en nuestro presente simple, en los sujetos she, he, it, en los cuales tenemos algunos ejemplos que cambian en nuestra tercera persona cuando lleva s, sh, ch, x o o. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, kiss, entonces en tercera persona se le agrega es. Fish, tercera persona. Go, en tercera persona se les agrega es. Otra regla que tenemos es cuando son dos consonantes y al final lleva una y. Entonces el cambio que realizamos en las tres personas sería is. Se cambia la y por una i latina y se le agrega es. Estos son algunos ejemplos que podemos ver. Otro ejemplo es cuando digamos que los verbos son normales y simplemente se les agrega es. Digamos que acá en esta hay un caso especial en el cual está seguida se le agrega s porque está seguida de una vocal. Entonces, como podemos ver acá, están seguidas de una consonante. Ese es el cambio y lo que debemos tener cuando realicemos nuestras oraciones. Acá tenemos unos casos especiales cuando no los usamos de auxiliares. Cuando los usamos simplemente como verbos. Entonces también le agregamos es, y acá en terceras personas es has. El presente progresivo significa lo que estamos haciendo en el momento.
Hay tres formas: afirmativa, negativa, interrogativa. La afirmativa consta del sujeto más el verbo to be más el verbo le agregamos ing más el complemento. Un ejemplo es I am eating in the restaurant o she is running in the beach. La negativa consta del sujeto más el verbo to be más la negación más el verbo ing más el complemento. Un ejemplo, you aren't walking alone y con el he. El interrogativo consta del to be más el sujeto más el verbo ing más el complemento sin interrogación. Y igual forma los ejemplos, igual con la negación se puede responder de la forma corta: no, where am, o yes, he is, de acuerdo a la pregunta. Las reglas. Reglas básicas que hay que tener en cuenta en el presente progresivo es que cuando tenemos una palabra y termina en e, automáticamente eliminamos la e y agregamos ing. Ahí están algunos ejemplos con esa regla. La regla número 2, cuando termina en una letra, consonante o también que termine en y, le agregamos ing. Y la tercera es cuando, que es un caso especial, que termina en una letra, igual también le agregamos